Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que hoy nos podamos ver nuevamente en nuestra cita semanal. Bien, nuevamente quiero darles un abrazo desde la distancia. El pastor Gregorio, yo, les amamos mucho, les extrañamos. Y bueno, pues también quiero, en este día he sentido la necesidad de expresar mi agradecimiento a todas las familias que están ayudándonos en la escuela dominical. Tal vez tú solo te conectas en un momentico y pues con tu dedo te conectas y ya recibes la enseñanza. O tal vez a veces decides incluso no verla. Pero te digo que detrás de este trabajo está varias personas. Hay un trabajo arduo de mirar cómo se van a manejar los temas, cómo va a salir al aire la escuela dominical de niños, el mismo culto. Quiero dar las gracias a la familia de Elena, María Paula, su esposo Rodolfo, también a Juanita, sé que intervienen ahí, Felipe, y no sé quién es más. También quiero dar las gracias a Constanza, a David, a Erika, que intervienen en su enseñanza, a Mónica, a Nicolás, que está allí también detrás. También está Dianita, sus hijas Elena, Mariana, está también Mauricio y no sé quién más. Les doy muchas gracias. Gracias. Espero que Dios les bendiga grandemente por el servicio a su iglesia. Bueno, continuamos entonces con el segundo libro de Reyes. Estamos ya en el capítulo 16 y como les había anunciado la semana pasada, viene una etapa un poco dura ya para el pueblo de Israel. Definitivamente ya todas las promesas, todo aquello que había sido una profecía, lo que había sido la profecía del profeta de turno, de los videntes, como menciona la Biblia hacia los profetas. Y aquí ya nos encontramos con la suerte que correría el pueblo de Israel, el reino del norte. Y miramos cómo ya nos encontramos entonces en el reino del sur. Estábamos hablando de Acaz, este rey del reino del sur que fue la excepción en los reyes de Judá, y cómo él hace un reinado totalmente contrario a lo que es la línea de David, y es un rey malvado que incluso copió un altar de un rey asirio y viene y lo pone al lado del mismo lugar en donde se adoraba al Señor. Bueno, en el año 12, habla la Biblia, vamos a ver el capítulo 17, en el año 12, dice, del reinado de Acaz. Miremos qué está sucediendo en el norte. ¿Y qué está sucediendo? Está sucediendo que aquí nos encontramos con el rey Oseas. O sea, sube al reinado Oseas, el hijo de Elá, el otro rey que venía en el norte. ¿Y qué pasa con Oseas? Igualmente, dice la palabra, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero menciona una acotación y dice que no tanto como lo hizo los anteriores, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, y es la idolatría, la adoración a dioses y a tomar estas costumbres paganas. Bien, entonces por esta idolatría vamos a analizar que acá estamos viendo cómo se levanta Asiria, se levanta como el gran hombre fuerte, digámoslo así, contra el pueblo de Israel, y se levanta este asirio en cabeza de Almanasar, se llamaba en su momento el rey de Asiria, y este asirio dice que viene contra Oseas, el reino del norte, contra Israel, y empieza, dice, a hacerlo su vasallo. Entonces, ¿qué es un vasallo? Entonces, en este tiempo se usaba mucho esta figura. Un vasallo es aquel como una colonia, como lo que nosotros fuimos para España. Colombia fue una colonia de España, fuimos colonizados por los españoles y teníamos que entregar todo el oro, todo lo que había en Colombia había que dárselo a los españoles. Asimismo sucede con Asiria. Entonces Asiria reclama todo el oro, toda la plata que quiere para no entrar a esclavizar. Entonces esto es lo que Oseas le toca vivir en su reinado. Oseas vivió 9 años en su reinado
¿Y qué está sucediendo con Oseas? Dice que él trató, porque así luego lo aclara la palabra en Isaías, vemos como Oseas trató de hacer, era vasallo de Asiria, pero trató como de ir a hablar con otra nación poderosa. Es como si una nación pequeña dijera, me está avasallando, digamos, Estados Unidos y voy a pedir ayuda a China. Entonces, en este caso, Israel, las 10 tribus, aquí Oseas, este rey pide ayuda a Egipto y dice que estaba en contrataciones cuando el rey asirio Salmanasar se da cuenta de que lo que estaba haciendo Oseas. Y aquí es ya la gota que rebosa la copa de Salmanasar. ¿Y qué hace? Toma en cautiverio, ya no es un vasallo, ya no le respeta que la nación siga viva, no, ya toma a Israel y lo vuelve su esclavo. Entonces, ¿qué hace? Hace como la diáspora, digámoslo así, hace como lo que había sido profetizado. La diáspora es algo como que tú tienes tus manos con agua y hacer esto. Se esparce por todo lado. En este caso, el rey asirio toma a los ciudadanos de Israel y los lleva a diferentes partes de Asiria, a otras partes los lleva y los distribuye a otras partes de naciones. ¿Y qué hace? En este caso, coloca y trae algunos babilonios, algunos otros de otras naciones, los trae y los pone en Samaria. ¿Qué significaba esto para el reino de Judá? La desaparición de una nación. ¿Por qué? Porque ya no estaban sus ciudadanos para ejercer, ¿sí?, su autoridad, para ejercer políticamente su gobierno, para que el rey gobernara. No, ya no está, ya desaparece. Y vienen unos extranjeros a vivir en Samaria, en las diferentes ciudades que significaban el reino del norte. Así es como Asiria desaparece el reino del norte, digámoslo así, y lo que hace es colocar a estos ciudadanos. Bien, la palabra menciona que estos ciudadanos extranjeros, como bien tenían sus costumbres, adoraban otros dioses, eran de otras culturas y tenían la idolatría por más donde quisieras, y aprovecharon todos los lugares altos que los israelitas tenían para también hacer oración, sacrificios y todo a estos lugares altos. Entonces dice la palabra que el Señor vio y envió unos leones, y dice algo como que no es de creer, pero envía unos leones y dice que estos se comen a muchos habitantes extranjeros que estaban en el reino del norte. Así es como ellos colocan una alerta, y el rey asirio dice, ¿cómo así? Sí, le comentan, es que ellos no saben, no conocen al Dios de esa nación, y entonces por eso es que han venido estos leones, ha venido este castigo, y entonces no sé qué vamos a hacer. Entonces el rey asirio muy inteligentemente coge a un profeta, coge a un sacerdote, a un profeta, y lo lleva allí a Samaria para que él les enseñe las costumbres, les enseñe cómo adorar al Dios que ellos no conocían, y empiecen a hacer sacrificio. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a hacer sacrificio al gran yo soy, al Dios de la creación, pero también a sus otros ídolos, a todas las estatuas que levantaron, a todas las estatuas de yeso y todo, que eran mudas, que no hablaban, que no hacían nada, pero que ellos hacían sacrificio. Miren lo que viene, lo que se estaba presentando. Y la palabra aquí en el capítulo 17 nos menciona por qué vino esto. Vino la diáspora, vino la aspersión, vino la esclavitud para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Esto ya había sido profetizado, esto ya había venido en profecía. Uno y otro profeta había venido a decirles que si ellos seguían en su idolatría, que si ellos no se volvían de sus malos caminos. ¿Qué fue lo que hicieron? Y tú te preguntarás allá donde estás escuchándome, ¿pero qué fue lo que hicieron? Ellos rompieron el pacto que Dios hizo con Moisés cuando sacó al pueblo de Israel, que sería su único Dios, que lo adorarían solo a él, que él les bendeciría, les entregaría la tierra prometida. Ellos rompieron el pacto, no quisieron así,
y sencillamente se fueron a adorar. Dice la palabra, también menciona en el capítulo 17 que era claro que no podían adorar a otros dioses, pues adoraron a otros dioses, dieron a sus propios hijos en sacrificio a los diferentes reyes, a los diferentes dioses. Mataron, los daban en sacrificio al rey Moloch, al dios Moloch, a muchos dioses que exigían sacrificio de muerte de sus hijos, de sus primogénitos. Ellos los entregaron en sacrificio. Ellos desconocieron el pacto. Ellos no quisieron atender. Muchas veces el Señor envió y les dijo: si te volvieres, yo te perdonaré, sanaré tu tierra, haré muchas cosas. Esto todo no lo quisieron nuevamente pedir perdón, arrepentirse y volverse al camino que el Señor había demarcado como bendición. Esto es lo que sucedió con el reino del norte, y ya vamos a mirar en el capítulo 18 qué viene sucediendo en el reino del sur. Y aquí entonces es en donde Isaías es consultado, y definitivamente Isaías nuevamente les dice que vendría esto, la esclavitud, porque ellos hicieron, y les recordó todo lo que hicieron, pero ellos no lo reconocían, no lo asimilaban, no endurecieron su corazón contra Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en pecado, hemos pecado y endurecemos el corazón a Dios y no queremos reconocer nuestro pecado? Es fácil criticar a los israelitas, pero ¿y qué tal hoy nosotros? ¿Qué tal hoy tantos que adoran y tienen idolatría y adoran lo que el Señor no mandó adorar? El Señor lo dijo así: abominación es el pecado de idolatría. Rompieron el pacto. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, como creyentes, hemos roto el pacto que hemos hecho con el Señor y hemos desconocido su palabra y no queremos que Él nos diga nada, que Él nos exhorte por su palabra, y no escuchamos esa palabra y las hacemos oídos sordos? Nuevamente hoy quiero repetir: ay de aquel que lleva a idolatría a un pueblo, de cualquier religión que sea. Una persona puede llevar a que la idolatricen, o puede llevar a idolatría a diferentes cosas que no ha mandado Dios. Amigo que me escuchas hoy, te digo, volvámonos a retomar el pacto con el Señor, a adorarle a Él, a exaltarle. Él está ahí, Él hará. Miren cuántas veces, cuántos reyes malos hicieron tanta maldad, pero en un momento clamaron a Dios como por si los escuchaba, y el Señor se vuelve en perdón y en bendición. Que no seas tú el duro de corazón para volver a la senda que Dios ha demarcado. Prácticamente que aquí así determina y habla de todo lo que vino hacia el pueblo de Israel. O sea, ellos ya, las 10 tribus del norte ya no están en Israel. En el capítulo 17 ya están dispersas por diferentes naciones. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a un rey asirio para levantarse y traer la esclavitud. Hoy tenemos que reflexionar lo que estamos haciendo, el camino que estamos demarcando en nuestras vidas. Hoy quiero decirte: retoma la senda y vuelve al camino que el Señor nos ha demarcado. Hermanos, este tiempo es tiempo de reflexión. El Señor nos está hablando. Por más difícil que sea lo que está pasando en tu vida, vuélvete a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y nos preparamos para la alabanza, nos preparamos para la predicación del pastor Gregorio. Me encanta haberles saludado. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.
Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es real y es tan aplicable para hoy. No solo es leer lo que sucedió allí en el Antiguo Testamento. Eso es tan vigente hoy para preguntarnos a dónde estamos corriendo, en qué creemos, en qué tenemos nuestra confianza. Padre, eres tú nuestra confianza. Eres tú el Dios que hará. Eres el Dios que se mostrará. Eres tú el Dios que mostrará la diferencia sobre los que te amamos y los que no. Señor, llénanos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos redarguya y ministre por la única verdad que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Buenos días familia, espero que hayan tenido una semana increíble y si no fue así, tranquilos porque Dios tiene nuevas misericordias, nuevos regalos, nuevas oportunidades todos los días. Así que entren confiadamente y díganle: Señor, aquí estoy, Dios, aquí estoy, quiero cantarte, quiero adorarte, así no tenga ganas, pero lo voy a hacer. Así que vamos, iglesia, ¿listo? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Fuerte. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, familia. Yo adoro a Dios no por lo que me da, sino por lo que hace en mí, por lo que soy en Él. Digamos, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro así por lo que hiciste en mí. Disponga su corazón y diga: digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Vamos a esas voces. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Vamos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios. Digno eres tú. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Allá en esa cruz tomó nuestro lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y
muerte de Jesús pudo darnos vida. Y eso es lo que quiere, que tengas vida y vida en abundancia. Esta vida es para vivirla conforme al propósito de Dios y para disfrutarla con todo lo que Él tiene para ti. Abre tu corazón y dile: aquí estoy. Hazme lo que tú quieras y dime como quieras que sea. Amén. Aquí estamos, Dios, con un corazón dispuesto a escucharte. Espíritu Santo, muévete de una forma especial en cada corazón. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Así es. El amor. Vamos a cantar, familia, y digámosle: ante tu gloria y majestad, sabemos que aquí estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Fuerte arriba. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. venga aquí tu reino, oh gran Dios, y que se abra no hay el cielo cielo cerrado, se abre, muévete, tu reino Señor. se mueve aquí, Venga aquí en tu ti reino, está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, y que se abra no hay el cielo cielo, cerrado, se abre, muévete, tu Señor. reino se mueve aquí. Venga aquí En tu ti reino, está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre.
abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Gracias, Dios, por tu presencia aquí. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Gracias, Padre. Te alabamos. Y en esta misma actitud vamos a disponer nuestro corazón para la palabra de hoy. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Nos reunimos una vez más para adorar al Señor al escuchar su palabra predicada. Vamos a orar y vamos a colocar delante de la presencia del Señor este tiempo. Bendito Dios, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu fidelidad, muchas gracias por tu palabra, por la que tienes en este día para nosotros. Muchas gracias, Señor. No solo para mi vida, no solo para mi matrimonio, mi familia, sino para la vida de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Estoy seguro, tú has traído esta palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros conforme a tu propósito, en Cristo Jesús. Amén. En este tiempo, muchos de nosotros estamos pasando por momentos de aflicción. Hay desasosiego, hay tristeza, hay sufrimiento y también existe el riesgo de tomar decisiones en esta etapa que podrían incluso, si no son bien manejados estos sufrimientos, si no son bien manejados estos tiempos de tribulación, ser erradas. Decisiones podemos tomar, decisiones tendremos que tomar. Y normalmente, cuando nosotros procuramos buscar la voluntad de Dios, aún en medio de todo eso, debemos saber que nuestro sufrimiento tiene propósito fundamental en las manos del Señor. Algunos tratan de negar el sufrimiento. Hay incluso alguna iglesia por ahí que se denomina "pare de sufrir". Y eso no está conforme a la palabra del Señor, como lo vamos a ver en los textos que vienen más adelante. El Señor mismo incluso dijo en una oportunidad: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted y yo no estamos exentos. Seamos las personas más devotas, seamos las personas más correctas, seamos las personas más misericordiosas con los demás, seamos incluso siervos, ministros del Señor. No estamos exentos de pasar por etapas de sufrimiento. Claro, hay sufrimiento que es por causa de nuestra condición pecaminosa, como también lo hay cuando es por causa del Evangelio, en donde pasamos etapas difíciles, pruebas que nos sacuden y nos llevan a pensar, quizá, tal vez, en llegar a arrojar todo a un lado. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 3 al 5 nos dicen lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo
por medio de Cristo. He titulado este mensaje: nuestros sufrimientos bien manejados tienen un gran propósito. Nuestros sufrimientos bien manejados tienen un gran propósito. ¿Y qué encontramos en estos versículos? Vamos a observar 5 aspectos fundamentales que se relacionan con un buen manejo del sufrimiento. El primero de ellos es: en el sufrimiento debemos mantener una actitud de alabanza a Dios. Mire lo que nos dice el versículo 13: toda la alabanza sea para Dios. Así introduce este tema de sufrimiento, toda la alabanza. Y esta es una carta que ha escrito el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Ya es la segunda carta y él está mostrando allí todo lo que él y los discípulos han sufrido por causa del evangelio para poder llevar la palabra momentos difíciles. Por eso les decía, por más que seamos personas devotas, por más que seamos personas consagradas al Señor, por más que lleguemos a ser siervos, es más, el ser ello es garantía de la necesidad de pasar por etapas de sufrimiento. Hemos de pasar por ellas, como lo vamos a seguir observando acá. Aquí la Escritura entonces nos habla de, cuando habla de alabanza, el tener una actitud de agradecimiento a Dios en medio de todas las circunstancias. Y muy seguramente usted esté pasando por etapas difíciles. Hay quienes hemos experimentado en nuestro entorno familiar situaciones críticas de enfermedad. Enfermedades que dice uno: wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Tenía previsto esto, pero la enfermedad ha menguado mi capacidad de trabajo, la enfermedad ha menguado mi capacidad incluso de interrelacionarme con otros, de servirle al Señor, la enfermedad ha menguado mi economía, la enfermedad ha menguado mis proyectos también de vida. Hay situaciones en donde incluso hogares familias han sido permeadas por el divorcio de seres amados que nos llevan incluso en un momento dado a pasar largas horas sin poder dormir, sin poder descansar, cavilando qué pudo haber ocurrido, por qué se toma esto se torna tan difícil el ambiente familiar, situaciones en las cuales muchachos han tomado decisiones de abrirse de sus padres. Y hay argumentos allí, actitudes separatistas, la misma situación de nuestra nación, la misma situación de la iglesia actualmente nos lleva a pensar qué está pasando y a pasar tiempo de sufrimiento. Y esto estaba pasando el apóstol Pablo, y le está refiriendo esto a una iglesia que era una iglesia con grandes dones, con grandes ministerios. Y le está Pablo hablando allí, y hoy nos está diciendo aquí en nosotros, el Señor dice: toda la alabanza sea para Dios. Así de que lo primero de los 5 aspectos que estamos viendo en esta mañana es el sufrimiento. Debemos mantener una actitud de alabanza al Señor. ¿Cuál es su actitud en medio del sufrimiento? ¿Cuál es mi actitud? Tal vez usted ha pasado, como lo he pasado yo, momentos en donde de desazón, de tristeza, en donde la aflicción llega a tal punto que no se puede ni descansar, ni alimentar, ni trabajar bien, ni servir, ni estudiar, en donde se pierde toda esperanza. Y dentro de eso tal vez también se ha optado por un camino de abandonar. Ya mis oraciones no tienen respuesta, ya con Dios no encuentro respuesta, allí no hay nada que hacer y busco otro camino. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: toda la alabanza, toda actitud de agradecimiento por lo que Él es y por lo que Él hace, dice aquí en la Escritura, ¿sí? Sean a quién, a Dios el Padre. Y aquí entonces nos encontramos con el segundo punto, y es: en el sufrimiento debemos reafirmar la paternidad de Dios. Mire cómo continúa diciendo el versículo 3, dice: toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios el Padre. Lo califica así: ¿el Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. El segundo aspecto entonces el que encontramos acá es que en el sufrimiento debemos reafirmar la paternidad de Dios. No podemos llegar a considerar: no, es que yo no soy un hijo de Dios.
Desde luego, si usted es un creyente, como lo vamos a ver, usted es hijo de Dios. Si no es creyente, vamos a ver la escritura que muestra que usted no es calificado como un hijo de Dios. A veces he encontrado en mi entorno, cuando trato este tema con diferentes personas, que esto suena duro y suena chocante. ¿Cómo así un Dios? ¿Qué clase de Dios es esto? Esto parece como una época de un regimiento fuerte en donde se imponen cosas. Pero estoy exponiendo lo que dice la Escritura y veamos cómo nos narra el Señor esto. Dice la Escritura que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, en el capítulo 1, recordemos lo que ocurrió allí en el versículo 11 específicamente, pero en el entorno, allí el Señor ha ido a ser bautizado por parte de Juan el Bautista. Juan le había dicho: yo no soy digno de ir siquiera, ¿cómo voy yo a bautizarte a ti? ¿Sí? Pero el Señor le dijo: es necesario que sea así para que se cumpla lo que está escrito. Y una vez, dice la Escritura, que una vez Jesucristo ha sido sumergido en el agua, bautizado por parte de Juan, y emerge del agua, la Escritura en el versículo 11 nos dice lo siguiente: que en ese momento una voz que venía del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién dijo eso? Desde el cielo, nuestro Padre Celestial, es manifestando su contentamiento con su Hijo por la obediencia íntegra a la palabra que Él mantuvo. El mismo Padre, no fue Jesús quien dijo: es que Dios es mi Padre. Él lo afirmó y lo reafirmó, pero fue el mismo Dios Todopoderoso quien dijo: Él es mi Hijo amado. Y como Hijo, Jesucristo le exaltó, le glorificó, le sirvió, incluso sufrió hasta la muerte. Y muerte, como dice la Escritura, muerte de cruz. Pero también tenemos que tener en cuenta que Él es el Padre de los creyentes, Vamos por un momento a Juan capítulo 1, versículo 12. Le invito a que usted, incluso si usted es de los que, como yo, acostumbra a marcar la Biblia, a resaltar algunos versículos, le invito a que lo resalte. Y dice así este versículo: pero a todos los que creyeron en Él, hablando de Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces hay un grupo que cree en Él y uno que no cree. A todos los que creyeron en Él, creo en Jesucristo, y le recibieron como su Señor y Salvador, entonces ¿qué les da la potestad? Les da la autoridad, el poder. Pasan a ser ¿qué? Hijos de Dios. Por eso, si usted es creyente, juntos somos hijos de Dios. Y esta carta a los Corintios va de una manera claramente dirigida a este grupo, que es el grupo de creyentes en la iglesia de Corinto. Si usted no lo es, este es un tiempo para reflexionar en si el Señor ha estado buscándole, ha estado atrayéndole de diferentes maneras, con amor eterno, con eso, como dice la Escritura, con lazos de amor me atrajiste. Seguramente Él le ha estado hablando como hoy tal vez le está hablando, porque Él le ama y quiere que usted tome una decisión hoy, reconociendo su condición como la he reconocido yo, como la hemos reconocido los creyentes en Cristo, que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no hay justificación que valga por nuestros pecados, que el único medio provisto por Dios Padre es Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, y que solamente creyendo en Él y recibiéndole es que nosotros podemos tener vida eterna, es que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. El sufrimiento, como estamos viendo, entonces en este segundo punto, en el sufrimiento debemos reafirmar la paternidad de Dios. Por eso en la carta, como lo hemos estado viendo, dice: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, lo dice la iglesia, misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Estamos hablando de lo que es, hablamos de alabar, de exaltar al Señor por lo que es. Él es nuestro Padre Celestial, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como hijos también, así como Jesucristo sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, como hijos nosotros también estamos llamados a comprender que si el Señor Jesucristo como hijo sufrió, miren lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 8, dice: aunque Él era hijo de Dios,
por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Y si eso fue con Jesús, ¿por qué pensaríamos nosotros que deberíamos ser una excepción ante ello? En tercer lugar, en el sufrimiento debemos reafirmar la misericordia de Dios. Debemos reafirmar la misericordia de nuestro Padre Celestial. Miren lo que está diciendo el versículo 3. Dice, Dios es nuestro Padre misericordioso. Él es bueno, Él es amoroso, Él es tierno. Él no solo nos consuela, sino que dice la Escritura que es la fuente de todo consuelo. De Él mana el consolarnos, el alentarnos, el animarnos. De Él mana la intención y el deseo profundo y permanente de ayudar a sus hijos. El Salmo 103, el versículo 13 dice así: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Claro, usted dirá que seguramente no ha tenido muy buenas experiencias con su Padre terrenal. Nosotros como padres terrenales, lamentablemente, llamados a emular la imagen del Padre Celestial, cometemos errores, cometemos fallas, pero aún el Padre que esté más herido, más ofendido, el más duro, llega un momento en que seguramente va a manifestar ternura, y aquí el Señor está hablando de un padre conforme a su corazón, no cualquier padre, sino aquellos padres que hemos estado siendo formados en la palabra y que tenemos que muchas veces soportar en sufrimiento situaciones difíciles, pero no se pierde esto que dice el Salmo 103, versículo 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y la segunda carta, en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 4, Él dice: Él nos consuela en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras dificultades, en todos nuestros sufrimientos. Él es aquel que nos anima. El consuelo significa eso: nos anima, nos ayuda, nos levanta, nos conforta, pero también nos exhorta. Y la exhortación aquí no es un sacudón para echarnos fuera, sino un sacudón para levantarnos y para seguir adelante tomados de su mano. En cuarto lugar, encontramos que en el sufrimiento debemos comprender que otros están pasando por lo mismo que nosotros. Miren lo que dice el versículo 4 aquí de esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades, en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también consolar, ayudar, animar, alentar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo, el mismo aliento que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha embriagado de ese consuelo, nos ha llenado totalmente de su consuelo, de su ternura, de su ayuda. Y entonces aquí, cuando vemos esto, podemos observar lo siguiente: que al comprender que otros están pasando por lo mismo que nosotros, allí entonces nosotros podremos entenderlos mejor. Cuando un hogar está pasando por momentos de lucha, por momentos de dificultad, ese matrimonio puede comprender mucho mejor a otros matrimonios que están pasando por situaciones similares. Cuando un padre está pasando por momentos difíciles con sus hijos, o sus hijos con sus padres, entre hermanos, y encuentran el consuelo fundamentado en la palabra del Señor, van a poder comprender, y vamos a poder comprender mucho mejor la circunstancia que está viviendo nuestro hermano. Cuando hemos pasado por tiempos de hospitalización, de enfermedad, por tiempos en donde hemos tenido seres queridos postrados en cama, podemos con toda seguridad, claro, si estamos en una relación con el Señor, cultivando el fruto del Espíritu, porque aún como creyentes podemos durar años y no sentir la más mínima compasión por un padre, por una madre que está pasando por un momento difícil, por un hijo que está pasando por una enfermedad. Pero un hombre, una mujer que es creyente y que está permeado por la palabra del Señor, cuando recibe ese consuelo del Señor, lo apropia en su vida y ve a otro pasando por una circunstancia similar, lo va a comprender en plenitud. Al ser consolados por el Señor, Él no solo nos conforta y nos anima, sino que también nos capacita. Y algo muy importante,
de acuerdo con lo que veo en esta palabra y encontramos acá, nos da el privilegio de ser como sus manos, instrumento de bendición para otros que estén pasando por una circunstancia difícil. Piensa en este momento cuál es la circunstancia que usted está viviendo, qué es lo que le está agobiando. Tal vez usted pueda decir ahorita, ni pensar, ni cuenten conmigo en esta etapa tan dura que tengo. Primero, no tengo autoridad. ¿Saben? Yo me he sentido así. He sentido momentos en donde digo, wow, se vino todo como abajo. Todos como esos dominós que se van colocando ficha tras ficha y se toca una y se vienen todas abajo. Todos los problemas están encima, de diferente índole. Me siento como sin autoridad, como ministro, como cristiano, como hijo de Dios, de ir a hablar de esto con otras personas. Pero el Señor aquí nos está diciendo lo contrario, que eso que estamos viviendo, si nosotros le damos un buen manejo al sufrimiento, va a cumplir un gran propósito, tanto en nosotros como en nuestro entorno, como en aquellos que, estando pasando por circunstancias similares, Dios ha de aparejar para que nos crucemos en el camino y podamos nosotros ser esas personas que traen consuelo a sus vidas. Romanos 12, en el versículo 1, dice lo siguiente: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ya que Él es tan misericordioso, tan bondadoso, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Estoy seguro, y lo he vivido y lo he visto en muchos hermanos en la iglesia y hermanos creyentes, que cuando pasamos por etapas difíciles, nosotros no podemos llegar a ser ajenos a la necesidad similar de nuestro prójimo. No podemos llegar a ser ajenos. Y aquí el Señor nos dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, y dice en Romanos, dice, por eso, hermanos, ya que les ruego, les suplico, dediquen toda su vida a servirle a Dios. Y el Señor aquí nos da el privilegio de servirle como instrumentos de bendición para personas que están pasando por gran necesidad, por gran tribulación. Y debemos saber nosotros a quién acudimos con eso. ¿Por qué? Hay tanta necesidad hoy en día, mis hermanos, de vidas que se reencaminen en los motivos de sufrimiento a la luz de la palabra del Señor. Tanto. Hoy proliferan las personas que pueden dar consejos que no son apropiados. Recientemente hablaba con una persona que junto con su pareja ya tomaron la decisión de divorciarse. Y este hombre me decía, ¿sabe que hablé con un vecino y no pude, no tengo con quién hablar y no tengo así muchos amigos y me da pena aún a una iglesia, me da pena con la familia, me da pena con otras personas, me siento incómodo poder aflorar lo que hay en mi corazón? Y este vecino le dijo por preguntarme cómo estaba y cómo estaba mi matrimonio. Y yo no pude aguantarme y tuve que decirle, hemos tomado la decisión de divorciarnos y esto ha sido muy duro. Y que él le expuso las cosas y él dijo, hermano, ¿usted por qué sufre? ¿Qué le pasa? No se ahogue. Si usted lo que tiene es una gran oportunidad, aprovéchela, porque usted, mire, mujeres hay así. Con ese consejo, muchos están dando consejos de esa manera y en diferentes tópicos de la vida, tópicos de sufrimiento, tópicos de desesperación. Usted en cualquier momento puede encontrarse con alguien que le dé ese tipo de consejo. Pero el Señor aquí está diciendo que con el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por parte de nuestro Padre Celestial, con ese ánimo, con esa palabra de aliento, con esa guía, con esa salida que nos dio, haya sido satisfactoria o no para nosotros, es la que en ese momento ha sido determinada. Con ese consuelo basado en la palabra del Señor es que nosotros podemos consolar a otros. No son nuestras experiencias del manejo, sino cómo Dios obra en nuestras vidas. Y termina en el quinto de los 5 aspectos que les estaba mencionando. En el sufrimiento debemos distinguir si este es por causa nuestra o por causa de Cristo. Miren lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. O sea, aquí es bien claro, nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió. Es
¿cómo sufrió Cristo? Que Él sufrió no por causa de su desobediencia, no por causa de su rebeldía a la palabra de Dios, no por causa de su capricho de decir, yo todo esto lo creo, pero esta partecita no, por lo tanto esta no la voy a vivir, la voy a aplicar a mi juicio. No, Él sufrió siendo un hombre, siendo un ser 100% humano, 100% divino. En su condición humana sufrió por causa de estar enseñando, de estar modelando la palabra del Señor. Y quizá usted esté pasando por tiempos en los que ha estado siendo un referente para otros, y otros podrían pensar, ¿cómo es posible que este hombre, cómo es posible que este hogar, cómo es posible que este ministro, cómo se ha servido, si tanto ora, si tanto habla, si tanto lee la palabra, cómo es posible que esté pasando por eso? ¿Cómo es posible que en su familia hayan separaciones? ¿Cómo es posible que en su familia hayan hombres que estén cogiendo tal vez el camino del licor, el camino del abandono, el camino de los juegos, el camino incluso de la vagancia, de no trabajar? ¿Cómo es posible que en esta familia se esté presentando esta circunstancia económica en donde todos están viniendo como abajo? ¿Cómo es posible que se haya quedado sin trabajo? Tal vez usted está pasando por eso. Pero es importante examinar cuál es la causa. Porque aquí lo que se nos está hablando es de ese sufrimiento con el cual nosotros hemos de consolar a otros cuando hemos estado. No somos perfectos, pero hemos estado con un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Sin embargo, las cosas no nos salen. Y viene como yo recuerdo uno de mis sobrinos que me dijo en el tiempo en que sufría esta enfermedad del cáncer de próstata, y él se acercó y me dijo, yo me pregunto, ¿por qué a ti, tío? Si tú buscas de Dios y le sirves a Él, ¿por qué te tuvo que haber pasado esto? No, es que nosotros no estamos blindados a todas las aflicciones. El Señor, por eso digo, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo, no tendrán aflicciones, he vencido al mundo. Y mis hermanos, seguramente usted pueda sentirse afligido porque está pasando por las circunstancias y sienta la presión de otros. Ahora, ¿cómo hablo de esto? Ahora, ¿cómo hablo de aquello? Si usted está caminando en obediencia al Señor y está ajustando su palabra a Él, debe saber que el Señor no solo le va a traer ese ánimo, le va a levantar en medio de su tribulación, sino que también le va a tomar como instrumento de bendición para otros. Pero hay que identificar la causa del sufrimiento. Ahora, si ese sufrimiento es por causa del pecado, yo he tenido sufrimiento también por causa de haber pecado, y si es así, ese es el momento en donde usted puede ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, he fallado, he pecado, no cumplí tu palabra con el rigor que debía, como padre, como empleado, como jefe, como ministro, como hijo, como esposo, como esposa, lo que haya sido. Usted puede decirle al Señor, Señor, hoy que me acerco a tu palabra, ahora esta me está exhortando y me está hablando de cómo te fallé. Hoy te pido perdón, Señor, y quiero alinear mi camino a tus caminos. Y tal vez por causa de haberle fallado hacia el Señor, hoy usted esté pasando por tiempos difíciles, pero créame que ya entra usted reconciliado con el Señor, entra usted a ser parte de ese grupo de personas encajados en este capítulo 2, en este capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, en los versículos 3 que estamos viendo hoy hasta el versículo 5, usted ya encaja en esa estructura de donde el Señor está diciendo, yo te voy a consolar porque yo soy el Padre de mi Hijo Jesús, que sufrió y yo fui consuelo para Él. Y a través de Él y por medio de Él es que el Señor nos da ese consuelo. Yo quiero decirte que soy tu Padre también y que te voy a levantar de esta condición. Vas a estar momentos difíciles, pero vas a ver mi gloria manifestada en tu vida levantándote. Y ¿sabes una cosa? Seguramente de eso que tú estás viviendo hoy, con toda seguridad, aún en lo que le fallaste al Señor, el día de mañana Él va a aparejar a otras personas en condiciones similares que quisieran abandonarlo todo, y Él va a decir, este hombre, esta mujer que pasó por esto, entiende muy bien esto, y vienen esas citas divinas en donde va a ser usted instrumento de la mano del Señor para decir,
sin que tenga que avergonzarse ni develar todas las condiciones que usted ha vivido, decirle: yo pasé por una situación difícil, pero permíteme decirte, Dios me habló de esta manera y Él me mostró aquí que yo le estaba fallando, o que yo no le estaba fallando, pero estaba sirviendo y todo, pero no fui exento de pasar por la prueba, y Dios me levantó, y Dios me restableció, y Dios me fortaleció, y Dios me animó. Dios fue mi ayudador, porque Él es fiel. Recordemos que la Escritura dice que Él es la fuente de todo consuelo, y esa vida, y esa familia, ese hogar, esa, qué sé yo, esa organización, esa iglesia, esas personas que sean aparejadas alrededor de su vida en condiciones similares a las que usted ha estado viviendo, serán bendecidas por su vida, una vida que comprendió esta palabra. Y permítame volver, vamos a leerla nuevamente. ¿Qué nos dice esa Escritura? Dice: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, misericordioso, bueno, amoroso, y la fuente de todo consuelo. Siempre está allí presto para ayudarnos. Él nos consuela en todas nuestras dificultades y sufrimientos, en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, porque Él espera que nosotros podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Hemos visto 5 formas en que nosotros podremos manejar bien nuestros sufrimientos. Recordemos el título de este mensaje. Nuestros sufrimientos bien manejados tienen un gran propósito. Y vimos estos 5 aspectos. En el sufrimiento debemos mantener una actitud de alabanza a Dios. En el sufrimiento debemos reafirmar la paternidad de Dios. En el sufrimiento debemos reafirmar la misericordia de nuestro Padre Celestial. En el sufrimiento debemos comprender que otros están pasando por lo mismo que nosotros. En el sufrimiento debemos distinguir si este es por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras faltas o por causa de Cristo. No olvide, la Escritura aquí nos enseña que nuestro Padre Celestial es la fuente de todo consuelo. No sé si usted ha estado en esos lugares en donde nace un río y cómo van saliendo esas gotas. Aparentemente son pocas, pero van llegando y van recorriendo el camino y se convierten en un río grande que va trayendo vida por donde va. Nuestro Padre es esa fuente inagotable de ayuda, de consuelo, de ánimo en medio de nuestros sufrimientos. Vamos a orar y le invito a que cierre sus ojos, y si de pronto usted está pasando por esta etapa allí con alguno de los suyos, tal vez su esposo, su esposa, tal vez sus hijos, pero si está solo, sola, no se preocupe, no se vaya a acabar de sentir, diría yo, aplanchado por las circunstancias, por la adversidad, porque aquí hay uno que es más poderoso que todo, cualquiera, y es nuestro Padre Celestial, que a través de la palabra quiere traerle ánimo, quiere ayudarle, quiere levantarle, quiere restablecerle, quiere que pase la prueba, porque le ama. Padre Santo, escuchar que en medio del sufrimiento se te den gracias, se te alabe, se te exalte por lo que eres y por lo que haces, a veces no es fácil. Pero hoy he aprendido por tu palabra que la actitud, una manera en que yo puedo manejar bien el sufrimiento, y ahí empieza todo, es rindiéndote alabanza a ti. Con razón, en Nehemías, ayer dijo: quiero
perdieran el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tu palabra nos enseña que tu poder se perfecciona en medio de la alabanza. Perdónanos por esos momentos en que hemos renegado de ti, en que te hemos reprochado, en que te hemos cuestionado. Perdónanos, Señor, esas palabras ligeras que hemos expresado alrededor de nuestro sufrimiento, de nuestros problemas, de nuestra desazón. Hoy nos comprometemos a alabarte, a exaltarte, a glorificarte. Y perdóname, Señor, y perdónanos porque en medio de nuestro sufrimiento hemos tratado de autojustificarnos y hemos tratado de argumentarnos cuando han sido por causa de nuestro pecado, Señor. Y hemos tratado de presentar credenciales de lo que aparentemente tenemos bien, Señor. Perdónanos. Hoy queremos pedirte perdón por eso. Comprendemos, Señor, que hay sufrimiento por causa del pecado y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Y rogamos, Señor, y yo te ruego por mis hermanos, aquellos que se encuentran en esa condición de sufrimiento por causa de sus faltas delante de ti, que puedan ser restablecidos, que sientan cuánto les amas y que, como dice tu palabra, que a un corazón contrito y humillado tú no rechazas, Señor. Y que todo aquel que se acerca a ti arrepentido a pedirte perdón, tú no le echas lejos, sino que tú le perdonas y le limpias de toda maldad. Y hoy, Señor, para aquellos que estamos pasando por pruebas difíciles, en donde el sufrimiento ha sido casi que el pan de cada día, te damos gracias por esta palabra, porque nos consuelas, porque nos levantas, porque nos reafirmas. Y guardamos nuestra confianza de seguir buscando tu rostro y buscando en tu palabra lo que tienes para cada uno de nosotros en la prueba que estamos viviendo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios me les bendiga y creo, mis hermanos, no sé si ustedes lleguen a pasar por altibajos como me ha ocurrido en ocasiones a mí, en donde todo sube, pero hay un instante en donde como que pierdo otra vez el foco y me vengo abajo. Gracias al Señor porque en estas etapas de prueba está ayudándonos a poner la mirada exclusivamente en Él. Y le animo a que si por alguna razón se viene un momentico abajo, no olvide esta palabra. Alabe al Señor y comprenda que Él es el que le va a ayudar y a sacar adelante, con el propósito de que también no solo usted se vea bendecido o bendecida, sino que otros lleguen a ser bendecidos por causa de lo que ha de servirles usted a ellos. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.